Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Con este video vamos a intentar dar a ustedes una introducción al tema de redes de computadores. Así que sin más preámbulos, empecemos. ¿Qué ha pasado en los últimos 3 siglos referentes a la tecnología? Aquí trata de imaginar inventos tecnológicos que hayamos tenido en estos 3 siglos. En el siglo XVIII hubo grandes sistemas mecánicos que dieron paso a la revolución industrial. En el siglo XIX, la era de la máquina de vapor, la invención del acero. En el siglo XX, la recopilación, el procesamiento y distribución de la información. Así que en este siglo XX tenemos redes telefónicas, radio, televisión, computación, satélites, internet, entre otros. En el siglo XXI tenemos que las diferencias entre recolectar, transportar, almacenar y procesar información están desapareciendo rápidamente. ¿Eso qué quiere decir? Que lo del siglo XX está convergiendo. En este siglo podemos tener observación remota, inventarios remotos, trabajos colaborativos en un documento de textos remotos, etc. Ahora vamos a hablar un poco de los conceptos que van a ser importantes para que ustedes los tengan presentes. ¿Qué es una red de computadores? Es el número de computadoras separadas pero interconectadas que realizan un trabajo. Dos computadores están interconectados cuando pueden intercambiar información. La conexión no necesita ser a través de un cable de cobre. También se puede utilizar fibra óptica, microondas, infrarrojos y satélites de comunicaciones. Las redes, diferentes en tamaño, figuras y formas, se conectan entre sí y pueden formar redes más grandes. El caso más famoso es Internet. Ahora, también hay redes Bluetooth, Wi-Fi, Zigbee, ondas de radio. Ahora la pregunta, ¿dónde se usan las redes de computadores? Las aplicaciones más importantes son negocios. Inicialmente, si tenemos una oficina y queremos que todos los usuarios se conecten a una impresora, ahí podemos tener una red de computadores. La información la vamos a obtener en servidores. Los usuarios van a tener un computador y a eso le vamos a llamar clientes. Vamos a tener en cuenta que un servidor es un computador más potente. Aquí vemos una representación gráfica de lo que acabamos de explicar. La aplicación más popular de esto es una aplicación web, donde hay una petición y hay una respuesta. Un ejemplo de esto es el protocolo HTTP. Esto es una aplicación web cualquiera. Tenemos una máquina cliente, donde hay un proceso manejado por el cliente. Hacemos una solicitud por medio de una red y tenemos la máquina servidor. Esa se encarga de hacer un proceso de servidor y lanzar una respuesta. Como les dije, esto es una aplicación web cualquiera. La colaboración de las redes en la transformación digital. Tenemos videollamadas, escritorios compartidos, documentos compartidos, telemedicina y tiendas virtuales. Ahí tenemos el ejemplo de TeamViewer, medicina prepagada, la importancia de esto para el comercio. Y lo más importante, estar conectados en red y las conexiones en red de las personas. Vamos a hacer una comparación entre una red cliente-servidor a una red peer-to-peer. También tenemos a las redes peer-to-peer, cuya definición sencilla es redes donde cada dispositivo, o peer, actúa como cliente y servidor al mismo tiempo. Ejemplo, redes de intercambio de archivos como BitTorrent. Estas redes son una contraposición a las redes cliente-servidor tradicionales. En un sistema de igual a igual no hay clientes y servidores fijos. Eso es lo que se conoce como una red peer-to-peer. Las ventajas de una red de estas características son mayor ancho de banda. Al aprovechar los recursos de todos los peers, se obtiene un mayor rendimiento. Reducción de costos. No se necesitan servidores costosos para mantener la red. Mayor privacidad. La información se distribuye en múltiples dispositivos, dificultando el seguimiento. Desventajas. Menor seguridad. La descentralización puede dificultar el control de la red y la detención de malware. Mayor latencia. Las búsquedas y descargas pueden ser más lentas que en redes centralizadas. Problemas legales. El uso de redes peer-to-peer para compartir contenido protegido por derechos de autor es ilegal en muchos países. Bueno, seguimos con los conceptos. La clasificación de las redes por su escala. Aquí tenemos una tabla donde vemos diferentes distancias entre los procesadores y cómo se llamarían dependiendo de esa distancia. Ejemplo, si tenemos una red de 1 metro cuadrado, hablamos de una red de área personal. Si tenemos de 10 metros, 100 metros, 1 kilómetro,
a la cual lo vamos a llamar cuarto, edificio o un campus, vamos a tener una red de área local o LAN por sus siglas en inglés. Una red de 10 kilómetros pertenece a una ciudad, a eso la vamos a llamar red de área metropolitana o MAN por sus siglas en inglés. Un país o un continente lo vamos a llamar red de área amplia o WAN por sus siglas en inglés. Y al planeta entero lo vamos a conocer como Internet. Bueno, a continuación vamos a dar un ejemplo de cada una de las redes que vimos como ejemplo, empezando por una red PAN. ¿Qué es una PAN? La definición sencilla es que es una red de baja potencia y corto alcance que conecta dispositivos electrónicos personales. Ejemplo, la conexión entre tu teléfono móvil, auriculares, Bluetooth y smartwatch. En el gráfico vemos la conexión entre el PC y los periféricos mediante Bluetooth. En la red de área local, LAN, Local Area Network, tenemos como ejemplo en el dibujo una LAN inalámbrica que vamos a llamar Wireless LAN o WLAN. Utiliza ondas de radio para conectar dispositivos, generalmente Wi-Fi. Las ventajas son mayor movilidad, fácil instalación. Las desventajas, una menor velocidad con respecto a una LAN cableada. Por ejemplo, es menor su velocidad que la red cableada de Ethernet. Otra de las desventajas es que es susceptible a interferencias. Las LAN alámbricas utilizan cables de cobre Ethernet para conectar dispositivos. Las ventajas, una velocidad mayor, una mayor estabilidad y mayor seguridad. Las desventajas, limitación en la movilidad, instalaciones más complejas. La red de área metropolitana, MAN. ¿Qué es una MAN? La definición sencilla es una red de área metropolitana que abarca una ciudad o región geográfica extensa. Ejemplo, una red que conecta varias oficinas de una empresa en diferentes puntos de una ciudad. Distinción con otras redes, LAN y WAN, el tamaño y el alcance geográfico. Las características principales, un mayor alcance, cubre distancias más grandes que una LAN, pero menores que una WAN. Una alta velocidad, utiliza tecnología de alta velocidad para transmitir datos. Las topologías, generalmente en estrella o anillo extendido. Y las tecnologías, básicamente vamos a ver que se trata de fibra óptica, radioenlaces y DSL. Una red de área amplia, WAN, Wide Area Network. La definición, una WAN es una red de computadoras que abarca grandes áreas geográficas, conectando múltiples redes locales, LAN o incluso otras WAN. Alcance, se extiende a través de ciudades, países y continentes. Tecnología, utilizan diversas tecnologías de transmisión como líneas arrendadas, circuitos conmutados por paquetes y conexiones satelitales. Las ventajas de la WAN, permite una conectividad global, permite la comunicación entre cualquier punto del planeta, acceso a recursos remotos, facilita el acceso a información y servicios ubicados en cualquier parte del mundo. Escalabilidad, se pueden expandir para cubrir necesidades crecientes. Desventajas de las WAN, alto costo de implementación y mantenimiento, requiere una gran inversión en infraestructura. Complejidad, su gestión y configuración son más complejas que en redes más pequeñas. Y vulnerabilidad, son susceptibles a fallos y ataques a gran escala. De esto vamos a hablar un poco de las características distintivas de estas redes, en particular de las WAN. Vamos a hablar de un gran alcance geográfico, cubren grandes distancias, alta velocidad, ofrecen alta velocidad de transmisión de datos, alta disponibilidad, requieren alta redundancia para garantizar la continuidad del servicio, costos elevados, la implementación y mantenimiento de una WAN puede ser costoso, y la diversidad de tecnologías, utilizan una variedad de tecnologías de transmisión. Aquí vemos un contraste entre una red LAN, en donde hemos conectado dispositivos de oficinas, y una red WAN, donde hemos conectado una ciudad y un campus universitario. Las tecnologías comunes en WAN, líneas arrendadas, conexiones dedicadas entre dos puntos ofreciendo alta velocidad y fiabilidad, circuitos conmutados por paquetes, tecnología que divide los datos en paquetes y los envía a través de la red, optimizando el uso de la capacidad de la red. Conexiones satelitales, utilizadas en áreas remotas donde no hay infraestructura terrestre disponible. Fibra óptica, medios de transmisión de alta velocidad y capacidad utilizado en la mayoría de las WAN modernas. La elección de cada una de estas tecnologías para una red WAN depende de factores como la distancia, la velocidad requerida,
el presupuesto y los requisitos de calidad de servicio. Ahora vamos a hablar de la introducción al software de red. Aquí es donde vamos a hablar de protocolo. El software de red es el conjunto de programas que permiten a los dispositivos de una red comunicarse entre sí. Es esencial para el funcionamiento de cualquier red, desde una pequeña LAN hasta Internet. Como les había anticipado, vamos a hablar de los protocolos de red, que en sí es la gramática de la comunicación. La definición es un conjunto de reglas y convenciones que gobiernan la comunicación entre dispositivos en una red. El objetivo, asegurar que los dispositivos puedan intercambiar información de manera efectiva y confiable. La analogía, los protocolos son como los idiomas, establecen un conjunto de reglas para que los dispositivos puedan entenderse. ¿Eso qué quiere decir? Que sin protocolos, la comunicación entre dispositivos sería caótica y poco confiable. El objetivo de diseño de los protocolos, tener confiabilidad, dado que queremos garantizar que los datos se transmitan sin errores y en el orden correcto. La eficiencia, dado que queremos utilizar los recursos de la red de manera óptima. Compartir recursos, puesto que queremos permitir que múltiples dispositivos compartan recursos como impresoras y archivos. Y la adaptabilidad, porque esta es la capacidad de adaptarse a diferentes tipos de red y de aplicaciones. Tenemos unos ejemplos. El protocolo TCP, que es Transmission Control Protocol, se enfoca en la confiabilidad, mientras que UDP, User Datagram Protocol, prioriza la eficiencia. TCP estaría más enfocado en Internet y UDP estaría más enfocado en un ejemplo particular como son las redes de sensores. Las capas de protocolo, tenemos un modelo en capas. Con eso los protocolos se organizan en capas para simplificar el diseño y la implementación. Cada capa proporciona servicios a la capa superior y utiliza los servicios de la capa inferior. Eso se conocerá entonces como servicios. Y los ejemplos de capa, básicamente vamos a hablar del modelo OSI. Vamos a ver que las capas son física, enlace de datos, red, transporte, sesión, presentación y aplicación. El modelo OSI es un modelo teórico. Vamos a ver que un modelo práctico es el modelo TCP/IP, en donde de las 7 capas que hablamos anteriormente solo vamos a tener 4. Una es la capa de aplicación, otra la capa de transporte, otra la capa de internet y otra la capa de acceso a la red. Este modelo de capas utiliza el dictum divide y vencerás. Es decir, nos encargamos de cada parte del transporte de información por redes por medio de capas, y dividiéndolo en capas podemos diseñar cada capa y con su respectivo protocolo. Ahorita vamos a ver más en detalle eso. Vamos a hablar ahora de las redes orientadas a conexión y a redes orientadas que no tienen conexión. La orientada a conexión establece una conexión dedicada antes de transmitir los datos. El ejemplo típico es TCP. Sin conexión no establece una conexión previa. El ejemplo es UDP. La confianza garantiza la entrega de datos sin errores y en el orden correcto. Y la no confiable no garantiza la entrada de datos. En este caso sería UDP. Observen aquí algo estilo meme, en donde TCP es donde estamos entregando el agua, que es la información totalmente confiable hacia la boca. En cambio, UDP entrega la información, pero parte de ella va hacia la boca, en este caso, y otra parte no va hacia la boca. Es decir, hay parte que no se le garantiza la entrega de los datos. ¿En qué caso usar uno y en qué caso usar el otro? TCP es mucho más confiable para transferencia de archivos grandes y UDP para cosas que se hacen en tiempo real, como por ejemplo la transmisión de video. Aquí vemos otro meme de esos que a ustedes les gusta. En TCP tiene que conectarse, espera si la red está congestionada y envía información en orden. En UDP no se conecta, no le interesa nada saber acerca de la congestión de la red y tampoco le interesa mandar las cosas en orden, porque él es el orden. Pues un meme de los que uno ve por internet en cuanto a TCP y a UDP. Ahora seguimos un poco con los modelos de referencia. Ya les había hablado que había un modelo OSI, que es un modelo teórico. El modelo OSI tiene 7 capas y esas capas en un modelo real como TCP/IP están representadas por 4. La función de estos modelos es servir como marco de referencia para el diseño, desarrollo y análisis de protocolos y servicios de red. Vamos a profundizar un poco aquí en el modelo OSI. Este modelo describe las 7 capas de una red, cada una con una función específica. La crítica que se le hace es por su complejidad y falta de implementación completa.
Vamos a ver entonces cada una de las capas. La física se encarga de la transmisión de datos a través de un medio físico como cables o ondas de radio. El enlace de datos es el acceso al medio físico y detección de errores. La red es el enrutamiento de datos entre diferentes redes. El transporte, los servicios de transporte fiables y gestión de conexiones. La sesión es gestión de conexión entre aplicaciones y sincronización. La presentación de datos en un formato común y la aplicación, servicios a las aplicaciones como el correo electrónico o la navegación web. Ahora estamos viendo en la parte derecha de sus pantallas un gráfico muy famoso que aparece en internet. Vamos a hablar de servicios y protocolos. En la parte superior de cada una de estas capas del modelo OSI, vamos a ver, ahí donde está apuntando el láser, los servicios que proporciona cada una de las capas. Y en la parte frontal, viendo esto como un dibujo tridimensional, en esa parte frontal ustedes van a ver los protocolos de cada una de las capas. Por ejemplo, en la capa de aplicación vamos a tener los protocolos DNS, HTTP, P2P, SMTP, entre otros. Por ejemplo, en la capa de transporte vamos a tener TCP, UDP. Los servicios son los que ven en este caso. En el caso de la aplicación vamos a tener procesamiento de la red para la aplicación. En el caso de la presentación vamos a tener la representación de datos y la encriptación. Y por ejemplo, en la casa física los servicios van a ser transmisión binaria de señales como ejemplo. Entonces, ¿qué son los servicios? Son las funcionalidades proporcionadas por cada capa a la capa superior. Los protocolos que hacen son los mecanismos utilizados para implementar los servicios. Un ejemplo, el protocolo TCP proporciona un servicio orientado a conexión, garantizando la entrega fiable de los datos. Para dejar más clara la relación entre servicios y protocolos en el modelo OSI, vamos a hacer unos ejemplos para cada una de sus capas. En la capa física tenemos los servicios de transmisión de bits a través del medio físico como servicio. El protocolo sería Ethernet o Wi-Fi como ejemplos. En la capa de enlace de datos tenemos los servicios enmarcación de datos, detección y corrección de errores. Los protocolos, en este caso serían PPP y HDLC. En la capa de red tenemos los servicios de enrutamiento de paquetes y direccionamiento lógico. Los protocolos IP o ICMP. En la capa de transporte tenemos los servicios conexión orientada, TCP y sin conexión, UDP. Los protocolos serían TCP y UDP. En la capa de sesión tenemos los servicios establecimiento, gestión y terminación de conexiones. Los protocolos RCP y NFS. En la capa de presentación tenemos los servicios codificación de datos y compresión. Los protocolos SSL/TLS o MIME. En la capa de aplicación tenemos los servicios acceso a servicios de red, transferencia de archivos, correo electrónico. Los protocolos, en este caso HTTP, FTP, SMTP, por mencionar solo unos ejemplos. A continuación vamos a hablar acerca de los aspectos de diseño de las capas. Los datos se encapsulan en cada capa agregando información de control. Las capas ofrecen diferentes tipos de servicios, como conexión orientada, sin conexión, fiable o no fiable. Vamos a hablar de encapsulación. Cada capa agrega su propia información de control de los datos, creando un paquete más complejo. Vamos a hablar de las interfaces. Las capas se comunican entre sí a través de interfaces bien definidas, asegurando la interoperabilidad. Vamos a hablar de servicios. Cada capa ofrece servicios específicos como la gestión de conexiones, la detección de errores o la encriptación. Redundamos un poco con el protocolo en cada capa para un mejor entendimiento. Recordemos, un protocolo es un conjunto de reglas que gobiernan la comunicación entre dispositivos. La jerarquización permite descomponer la complejidad de la comunicación en tareas más simples. La capa física en el modelo OSI se encarga de la transmisión de datos a través del medio físico como cables o ondas de radio. La capa de enlace de datos gestiona el acceso al medio físico y la detección de errores en la transmisión. La capa de red enruta los datos entre diferentes redes y se encarga del direccionamiento lógico. La capa de transporte proporciona servicios de transporte fiables y gestiona la conexión entre aplicaciones. La capa de sesión gestiona las conexiones entre aplicaciones y proporciona mecanismos de sincronización. La capa de presentación se encarga de la presentación de los datos en un formato común para las aplicaciones. Y por último, la capa de aplicación
Proporciona servicios a las aplicaciones como el correo electrónico, la transferencia de archivos y la navegación web. Vamos ahora a hablar acerca de redes de ejemplo. Existen diferentes tipos de redes, cada una con sus propias características, tecnologías y aplicaciones. Internet, una red global que conecta millones de dispositivos en todo el mundo. Redes LAN inalámbricas, redes que utilizan ondas de radio para conectar dispositivos en una área local. Redes RFID, redes que utilizan etiquetas RFID para identificar y rastrear objetos. Redes de sensores, redes que utilizan sensores para recopilar datos del entorno y enviarlos a un centro de control. Ejemplos de redes en el mundo real. Internet, la red de redes más grande del mundo, conecta miles de millones de dispositivos en todo el planeta. Utiliza una variedad de protocolos como TCP/IP, HTTP, FTP, etc. Es un ejemplo de arquitectura cliente-servidor. Redes LAN inalámbricas o WLAN. Conectan dispositivos en una área local sin necesidad de cables. Utilizadas en hogares, oficinas, cafeterías, etc. Tecnologías comunes Wi-Fi y Bluetooth. Ejemplos de topología en malla. Vamos a observar que esto nos va a permitir el comercio electrónico, el servicio en la nube, las redes sociales, el acceso a Internet en lugares públicos. También tenemos como ejemplos las redes RFID, utilizan etiquetas RFID para identificar y rastrear objetos. Aplicaciones en logística, inventario, control de acceso, frecuentemente utilizadas en combinación con otras tecnologías como el Internet de las Cosas. En redes de sensores, compuestas por dispositivos pequeños y económicos que recolectan datos ambientales. Aplicaciones en agricultura, monitoreo ambiental, domótica. Un ejemplo de topología en estrellas, utilizan estas redes de sensores. La estandarización de las redes las podemos ver en el siguiente cuadro. Los estándares permiten la interoperabilidad entre diferentes dispositivos y redes, asegurando la compatibilidad y el intercambio de información. Los encargados de esto son el IEEE, Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, la Unión Internacional de Telecomunicaciones y el Grupo de Trabajo de Ingeniería de Internet o IETF. Por último, un ejemplo de esos estándares de los que acabamos de hablar. Los estándares se utilizan para definir las características de las redes, los protocolos y los dispositivos. Algunos ejemplos de estándares son Ethernet, estándar para redes que definen la forma en que los dispositivos se conectan y transmiten datos. TCP/IP, conjunto de protocolos que se utilizan en Internet para la comunicación entre dispositivos. Wi-Fi, estándar para redes inalámbricas que define la forma en que los dispositivos se conectan a una red inalámbrica. Espero que haya servido esta introducción a las redes de computadores. Muchas gracias por llegar hasta acá.